Y el de INASIF viene y le dice, esa es la autopsia 422. Eso significa que esa es la autopsia 422 del 2025. Eso no es, no es el número de fallecidos en el jet set. Esas son las autopsias que se han practicado en el Instituto Nacional de Patología Forense hasta la fecha. O sea, estamos hablando de que esos 422 no necesariamente son autopsias relacionadas al caso Jet Set. No. Que hay 200 y algo previas. Es decir, que eso no tiene nada que ver con lo que es la cantidad de fallecidos en la tragedia lamentable del jet set. Eso, ¿por qué razón era necesario que fuera con una autopsia? Que tú en un momento determinado, tú veas que el techo viene hacia abajo y tú huyes, pero te cae. Y realmente el techo no te dio, pero tú estás muerto. ¿Por qué tú mueres? Bueno, puede ser un infarto. Bueno, por eso es que para despejar todas esas dudas, hay que hacerle una autopsia. Las dos causas de muerte naturales principales en este país es el infarto, el fallo el infarto y el fallo cerebrovascular. Esas son las dos principales causas de muerte. Bueno, señores, esto funciona de la siguiente manera. Se hacen, usted sabe que se van numerando las autopsias desde la autopsia número 1 del año. Estamos aquí en Alta Gama y es momento propicio para hacer una aclaración importante. Alex escuchó que se había mencionado que en el INASIF o patología forense habían mencionado una cifra de 422 de una autopsia. Y contrastando el número que actualiza la ministra de Interior de 231 víctimas. Entonces, que caímos todos en una confusión. En una confusión y a confundir qué número salió, cuánta gente salió. Porque se supone, sí, porque creímos que la duda era en que, ¿cómo va a ser que allí mencionan 422, autopsia número 422, y sin embargo la cifra es de 231 fallecidos? Entonces, en la taquilla eran tantos. Entonces, ¿dónde está la coherencia o la incoherencia del dato? Sí. Tú escuchaste a varios comunicadores hablando de eso. Sí, se hizo popular porque varias veces también la gente distribuyó esa inquietud de Guerrero, se distribuyó. De Rafael Guerrero. Sí, de Rafael Guerrero. Se distribuyó, entonces creó suspicacia. La gente empezó, se ven 600 personas, lo que sale. Entonces, ¿cuántos realmente fueron los que salieron en la estampida? Si hay 231 víctimas, pero tengo 421 autopsias. Entonces, para eso, precisamente, como nosotros no dominamos el tema del INASIF, ni de la patología forense, ni nada de eso, traímos a un experto que aclare esto de los 422 que surgió por ahí y que la gente ha estado hablando. Él es un experto en la materia con 10 años de experiencia en el área de patología forense y nos va a aclarar a qué se referían cuando mencionaron este número. Él es Pío Antonio Peguero. Aquí está a mi derecha. Bienvenido, Pío. Gracias, Obandi Camilo, por tu invitación a tu, como decía un amigo mío, a tu tan visto y escuchado programa. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, era famoso esto. Pío, entrando de inmediato en materia, primero quiero preguntar, el caos que se armó allí de la gente solicitando que le entregaran a sus parientes porque ya lo habían identificado y todo, y sin embargo, en patología forense o el INASIF se negaban a hacerlo de manera tan rápido sin una autopsia. Eso, ¿por qué razón era necesario que fuera con una autopsia? No, hay una ley que no recuerdo ahora cuál es, pero sí hay una ley que obliga a que todo que muere en circunstancias como en las cuales fallecieron esas 231 víctimas, eso 231 personas, ya la ministra de Interior y Policía, Fraidy Raful, acaba de actualizar el listado. Hay que hacerle una autopsia. ¿Por qué? Hay que hacerle una autopsia
porque muchas Sí, veces... sí, se supone que Sí, ya sí, todo el que mundo bueno, que sabe ya que todo el mundo fue... sabe que fue aplastado, ya Ajá. todo el mundo sabe que fue esto. Bueno, pero recuerda, por ejemplo, que en toda esa cuestión, imagínate tú, que tú en un momento determinado, tú veas que el techo viene hacia abajo y tú huyes, pero te cae. Y realmente el techo no te dio, pero tú estás muerto. Ujú. ¿Por qué tú mueres? Bueno, puede ser un infarto. Te dio un infarto debido precisamente a la sorpresa del hecho de que tuvo un techo que se viene abajo al tú correr despavorido con el susto, con el miedo, con la impresión de lo que te va a pasar y no te pasó, pero tú no te pasó, no te dio el techo, no te aplastó el techo, pero entonces te mata el corazón, te mata el susto. Bueno, por eso es que para despejar todas esas dudas, hay que hacerle una autopsia. Hay que hacer la autopsia de rigor. ¿Qué tiempo dura hacer una autopsia aquí? Eso depende. Por ejemplo, una autopsia de una muerte natural dura mucho más que una autopsia de una muerte violenta. Por ejemplo, si imagínate tú que una persona fallezca por un disparo. El disparo entró y salió, ¿verdad que sí? Se le hace una autopsia de rigor. De rigor se le hace la autopsia, pero esa autopsia dura menos que una autopsia de una muerte natural, donde se va a buscar la posible causa de muerte, pero natural, porque puede ser, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, lo que se conoce como un ACV, puede ser, por ejemplo, por un fallo cardiorrespiratorio, por un infarto, en fin, las dos causas de muerte naturales principales en este país es el infarto, el infarto y el fallo cerebrovascular. Esas son las dos principales causas de muerte en estos momentos. Entonces hay que buscar de manera minuciosa qué pasó aquí, si fue un infarto, si fue un ACV o un accidente cerebrovascular. Okay. Si fue un accidente cerebrovascular, entonces ya se examina bien el cerebro, cuál fue. Nosotros tenemos una red venosa que cubre el cerebro, ¿verdad? Entonces se busca cuál de esas venas fue que produjo el accidente cerebrovascular. Fue que, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay una red venosa que está constituida por la cerebral media, la cerebral posterior, la cerebral anterior. Entonces, quizás no me entiendan mucho porque ya es un poquito término técnico, pero si se utiliza una de esas venitas, llega un momento, esa vena irriga en el cerebro. Entonces, en un momento estalla la presión arterial, puede hacer estallar una de esas venas. Entonces, esa sangre se vierte en la cavidad ósea, presiona el cerebro, forma un coágulo gigante y eso es lo que se conoce como el accidente cerebrovascular o derrame cerebral. ¿Por qué derrame cerebral? Porque la sangre que irriga el cerebro entonces se derrama encima del cerebro. Ok. Y eso es lo que eso se llama accidente cerebrovascular. Ok. Secuencia numérica. Se habló de que había una autopsia que tenía un número que era... La secuencia numérica, 422. 422. Entonces uno asume que van 422 fallecidos en el caso del colapso del Jet-Set. Entonces, no necesariamente. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el flaco? ¿Está conectado? No está conectado. Me avisa para que Pío nos va a explicar que esa secuencia tiene un arrastre previo. Sí, ¿Cómo es que funciona el tema de la numeración que le entregan a los pacientes? Bueno, la numeración a los pacientes, a los familiares, a los deudos. Miren, bueno, señores, esto funciona de la siguiente manera. Usted sabe que se van numerando las autopsias desde la autopsia número 1 del año, ¿verdad? Que se va enumerando, por ejemplo, A001-2024-2025, se va enumerando esa autopsia hasta llegar al final de las autopsias, que es que se da a las 12 de la noche del 31 de diciembre del año siguiente, o ese mismo año. Ya al día siguiente, por ejemplo, ya el día primero, vuelve una secuencia nueva. Entonces, de ahí es que la autopsia número 422, que decía un comunicador, que yo le tengo mucho respeto, con el respeto que le tengo, fue un error porque el que no maneja
la manera de cómo se secuencian. Míralo acá. Así que se secuencian. Por ejemplo, de cómo se secuencian las eso que autopsias. dice ahí, A 422. 422-2025, ¿qué significa? Eso significa que esa es la autopsia 422 del 2025. Eso no es, no es el número de fallecidos en el jet. Esas son las autopsias que se han practicado en el Instituto Nacional de Patología Forense hasta la fecha. Es decir, están todas las autopsias que se han practicado en el Instituto Nacional de Patología Forense hasta la fecha. Que entiendo que se han practicado más ya. O sea, estamos hablando de que esos 422 no necesariamente son autopsias relacionadas al caso Yexel. No. Que hay 200 y algo previa. No, es que claro, ya. Mirando el numerito. Claro, sí. Casi cámara, 200. Flaco, cámara. Esas son todas. ok, esas son, Sí, hay esas casi son- 200 previas Sí, al sí, evento del día al 8 evento. en DC. Claro, por eso es que se da la autopsia número 422 del año Del 2025. año, sí, eso. Es decir, que eso no tiene nada que ver Ok. con lo que es la cantidad de fallecidos en la tragedia lamentable del jet set que se dio Están el 8 de contenidas noviembre. ahí, las 231. Sí, están contenidas ahí, claro, están contenidas ahí, en ese número. ¿De acuerdo? Que tiene que haber más, ya tiene que haber hacerse más autopsias, quizás ya van por unos 450, 440, no sé yo. Pero hay que aclarar que no es el número de fallecidos en la tragedia del jet set, sino el número de autopsias que se han practicado en todo lo que va de este año en el Instituto Nacional de Patología Forense. Acláreme esta duda. Patología forense e INASIF, ¿cuál es la diferencia? Mira, yo digo que prácticamente ya en este caso son prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el INASIF tiene otras funciones también, que es el de la identificación de sustancias prohibidas, sustancias controladas. Tú ves, por ejemplo, cuando se encuentra un cargamento de sustancia controlada, se envía al INASIF para que ellos certifiquen la veracidad de ese caso. INASIF es Instituto Nacional de Ciencias Forenses, claro, S1. S1. Entonces, patología forense trabaja para el INASIF. Prácticamente sí, porque ambos son dependencias de la Procuraduría General de la República. Okay. Antes eran dependencias de salud pública. Ahora son de la Procuraduría General de la República, que tiene que ver con justicia. Pues yo siempre vi que esa institución no debía estar adscrita a salud pública, sino a la Procuraduría General de la República. Quiero hacer notar aquí que el pionero en la fundación del Instituto Nacional de Patología Forense, que se llama precisamente, lleva su nombre, fue el doctor Sergio Sarita Valdés. El doctor Sergio Sarita Valdés fue el pionero en la fundación de lo que es el Instituto Nacional de Patología Forense, que se funda precisamente en 1989. Sí. Recuerda que se fundó, aquí se habló mucho de la necesidad de la fundación de un Instituto Nacional de Patología Forense a raíz de la muerte del barquero Héctor Méndez. ¿Recuerdan, por ejemplo, la muerte de Héctor Méndez? Detectado allá cuando la charla de gol era ecológica, eso estaba vacío por ahí. ¿En qué año fue eso? En 1985. Ahí es que eso fue el 2 de enero de 1985. La disciplina adquiere renombre, la patología. Entonces, y Sarita fue una figura en los años 90, fue una figura noticiosa. Sarita, o sea, a partir de ahí. Antes no existía entonces la disciplina. Eso de patología. No, eso no existía. Pero esto era un botellazo, una bola de billar, fue un palo, un machete. Precisamente por eso es que todavía hay dudas en República Dominicana de que si hay dudas en la República Dominicana de si el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández se o fue otra cosa. Porque en ese entonces Antonio Guzmán supuestamente se suicida el 4 de julio de 1982. Sábado. Claro que fue el mismo día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Sábado 4 de julio de 1982. Supuestamente el cadáver lo encuentran a las 8 de la mañana en el baño. Entonces, de ahí es que no se sabe con certeza si fue un suicidio o fue otra cosa. Determinar la dirección del proyectil, si vino de acá, si vino de acá, si vino de frente, eso no se sabe. Y otra cosa, que cuando se habla de un suicidio, por ejemplo, una persona que se suicida y tiene, vamos a ver
qué era él, si era zurdo o derecho, si era diestro o no. Entonces, depende de la entrada. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró el proyectil? Por el paladar, Claro. por No, el no, frente, no, imagínate, por derecha, mira, si es izquierdo, si es mira, derecho, ¿por no, dónde entró no. ese? Sí, No, sí, mira, sí, mira, sí. mira que se determina, por ejemplo. No me raya aquí. Ok, mira, por ejemplo, si tú eres diestro, ¿verdad? Diestro. Entonces, la entrada del proyectil está No señale de este mucho. lado. Está de este lado. Sí. Del lado de las sienes derecha. Derecha. Y tú eres izquierdo. No, Se ¿cómo? supone que no funciona. Ujú. ¿Por qué? Porque no es verdad que tú siendo diestro te va a dar una por aquí, por el lado derecho, por el lado No, derecho, por el no. izquierdo. Ujú. Ajá. Es algo ilógico. ¿Tú Sí, entiendes? sí, es sí. decir, tú te va a dar la entrada del proyectil. O sea, todo eso Tiene es lo que coincidir. determina la patología forense. Tiene que coincidir Ah. con la mano que tú utilizas. Una última pregunta. Ah. Aquí en República Dominicana ¿está lo suficientemente preparados los técnicos en el área de patología forense? Lo que- Aquí ¿qué tan cierto es y asertivos son los expertos en patología forense aquí en el país? ¿Estamos a nivel de cualquier otro país desarrollado o tenemos aquí deficiencia? No, mira, aquí la deficiencia que existe en la República Dominicana es en cuanto al número de médicos forenses que hay en este país. Personal. Que debiera de haber más. Ahora, en cuanto, el personal. Sí, en el personal. Ahora, en cuanto a la preparación, no. La preparación de los médicos forenses de la República Dominicana para mí es excelente, con algunas excepciones. Siempre se dan 2 o 3 excepciones, pero los médicos forenses con los cuales yo trabajé, y puedo mencionar algunos, el primero para mí en la lista, el mejor patólogo forense con el cual yo he trabajado es el doctor Sergio Sarita Valdés, el maestro de maestro en la medicina forense de República Dominicana. ¿Está vivo todavía? Claro, claro. Ah, pero claro. Dios lo guarde. Claro, y Dios lo guarde. después Bailé cerca de él en el hotel, en el Club Naco. En estos Ah. días. No, él baila. hace un tiempo. Ay, pero que Dios Baila, lo guarde. mira. Un bailarín, Que Dios lo guarde. un Pero me- bailarín. Pero me Sí, imagino sí, que sí. el presidente les tienen a ese señor, me imagino todos los privilegios. Bueno, ya está en hijo, ya está retiro. retirado. No, está retirado, pero fuera de eso, no, por lo que significa y Sí, representa sí, para, sí. no. Claro, no, y déjame decirte que el Instituto Nacional de Patología Forense Tiene lleva su su nombre. Por eso. Se llama Sergio Sarita Valdés, Perfecto, esa institución. perfecto, Y debo perfecto. decirte que también trabajé con personas tan buenas en la medicina forense como es el doctor Santos Jiménez Páez, que es el actual director del Instituto Nacional de Patología Forense. Como el Ok. doctor Lucas Carpio Lapó, una estrella en la medicina forense, también muy, muy bueno, y con otros más que no vale la pena mencionar ahora porque son muchos. Es cierto que sin una, y con esto concluyo esta parte del programa, los familiares de las víctimas, es cierto que sin una certificación de patología forense, no, y que diga la autopsia y la descripción, no tienen cómo poder reclamar de manera legal al Estado o a los responsables en el caso del JECSET si no tienen esa certificación. No, claro que no, claro, no tienen cómo reclamar. Es decir, tienen que tener una certificación de que realmente sus deudos fallecieron allí en esa tragedia y que allí se le practicó una autopsia y se determinó que fue por trauma cráneoencefálico severo o por trauma, digamos, generalizado, por aplastamiento. Ajá. Es decir, eso deben de tenerlo en sus manos. Una certificación emitida por el Instituto Nacional de Patología Y Forense. en el caso específico de que haya una de esas autopsias que digan, bueno, estuvo allí ese día, solamente vemos que tiene un tobillo fracturado, pero eso no le causó que falleciera, sino que falleció Por asfixia. por asfixia o por Infarto. o un infarto o lo que sea. ¿Eso cambia el panorama? No cambia el panorama porque se supone que si esa persona murió porque se le aplastó la pierna, quedó un momento atrapado, no tenía aire, como fue el caso de Rubí Pérez, que no murió de una vez, sino él le dio incluso tiempo hasta llamar a su hija. Él llamó hasta a su hija y dijo, me estoy asfixiando.
Es decir, Ruby Pérez muere más por asfixia que por el trauma. Entonces, el manager pero desmintió. eso no cambia el panorama. Ok. Porque él murió precisamente por causa del accidente que allí se produce. Ok. Que allí tuvo lugar. En una parte se aclaró eso de que él no llegó a hacer llamadas ni llegó a cantar. O sea, de que lo encontraron cantando. Eso se desmintió. Pero sí había. Y lo de la llamada también, el manager Sí. lo desmintió. Ok. Y la hija tampoco lo confirmó. Dijo Ok. que era mentira. Que no había llamado. Ajá, que eso Aunque se lo dijeron los recatistas. Aunque hay un audio por ahí que yo escuché que parece a él. Parece a él, pero no está certificado que sea él. Palabras finales, Pío, con relación a este tema de la situación del Jet Set y las familias que perdieron allí a sus deudos. a sus deudos. A sus familiares. Ajá, y la opinión tuya en sentido general, de manera breve, ¿qué tú crees que debe ocurrir en lo adelante y qué deben hacer la familia de los de los fallecidos, etcétera? 30 segundos para eso. Mira, yo creo que a partir de ahora las autoridades dominicanas deben de tener una supervisión constante de los centros de diversión cerrados de la República Dominicana. Constante. El presidente debe nombrar una comisión para revisar la estructura de todos los grandes centros de diversión de la República Dominicana, llámense discoteca, llámense bares y también otras grandes edificaciones. Todo donde vaya gran cantidad de público. Como grandes plazas comerciales, también como residenciales, grandes edificaciones, edificios residenciales deben ser supervisados por las autoridades dominicanas. Además, y pienso que todos los familiares de los fallecidos, que entiendo que eso afectó a más de 1,000 familias en República Dominicana, deben de constituirse civilmente y establecer una demanda en contra de los verdaderos culpables de que haya sucedido un hecho tan lamentable en la República Dominicana, un hecho que enluteció y que paralizó por días a este país. Los verdaderos responsables, como es el caso de Antonio Espaillá y aquellos fiscales que también recibieron las denuncias de los vecinos y no temperaron a ellos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos, principalmente sobre Antonio Espaillá, que yo entiendo que su pena no debe ser menor de 30 años. Bueno, ahí estaba la opinión de Pío Peguero con relación al tema. Que quisimos aclarar el caso de lo de la autopsia y la numeración para que la gente tenga una idea de qué se trata más o menos y cómo deben entenderse lo de la lectura a la hora de una numeración específica en el caso de las autopsias. Ya queda aclarado de que el hecho de que hayan sido 422 no significa que esos 422 fueron víctimas en el caso del Jet Set, sino que son la numeración de la cantidad de fallecidos que el INASIF ha ido contando en lo que va de año. ¿Se entendió esa parte ahí, señora Alex Quesada? Sí, se entendió. Entonces se despide Todo usted bien. también. Gracias. Bye bye, hasta la próxima. Nos encontramos en cualquier rato. Chao.